Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Con trascendencia el desarrollo de la cultura, la asociación, lógicamente, de convivencia por nuestro municipio de Timaná sigue defendiendo la génesis de nuestro municipio. Se avecina a cumplir 487 años y esos 487 años el empoderamiento de la génesis de una gran mujer llamada la cacica Gaitana, única cacica en el mundo, y esa es la tarea que hemos dejado. Si pueden haber conseguido otra cacica nos lo dicen, pero hasta ahora nuestra historicidad dice que la única cacica en el mundo ha sido considerada la Gaitana. Con lujo de detalle tenemos a un gran ilustre servidor, no acepta que le digan títulos ni nada, simplemente Mateo Trujillo, y con pertenencia del Agrado, centro de Colombia, del departamento del Huila. Ante todo, un cordial saludo para todos los televidentes, lo ven en el mundo. Lo ven en Timaná, lo ven en el Huila y lo ven en Colombia, y más tarde lo van a saludar. ¿Cuál es su saludo para todos? Profesor, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Y dentro de ese saludo mira uno que llegó con sorpresa a Timaná. ¿Quién lo invitó a Timaná? Un gran amigo que se llama Camilo Forero, un líder juvenil del Huila con el que hemos venido desde hace varios años trabajando en diferentes proyectos, y él me invitó acá al municipio de Timaná. Es el hombre que rompió la tradición cultural y lógicamente el empoderamiento de los jóvenes, Camilo Forero, en la USCO, ¿cierto? Rompió los esquemas y tuvo bastante fuerte. ¿Usted pasó por esos lados? Sí, yo fui profesor en la USCO en el 2014 y 2015. Allá tuve la oportunidad de conocer gente como Camilo, muy valiosa, jóvenes del Huila con mucha capacidad y que se quieren pensar la región con otras lógicas, ¿no?, que nos hacen mucha falta acá en el Huila. Y Camilo me comentaba que usted tiene un gran proyecto. Sensibilicémoslo a la comunidad, proyecto o una gran idea social. ¿Cuál es? Bueno, estamos viendo cómo articular el sector empresarial, la academia, la sociedad civil y el sector público para pensarnos en el largo plazo el Huila, ¿no? El Huila, yo por ejemplo tuve la oportunidad de ser concejal del Huila, de Neiva, y a partir de esa experiencia y de lo que he trabajado en el sector privado, he trabajado en diferentes sectores, tengo como la convicción de que en el Huila tenemos que pensarnos la parte productiva. Si en el Huila no nos pensamos la parte productiva, además de la cultural y el arte, que es donde se transforman las normas sociales, los esquemas mentales de los opitas, va a ser muy difícil progresar, ¿no? Necesitamos buenos líderes, pero también necesitamos oportunidades bien remuneradas para quitarle a los políticos tradicionales y diferentes líderes ese poder de manipulación que tienen sobre mucha gente debido a la necesidad de trabajo que tienen, ¿no? Entonces, a partir de eso, hemos pensado un centro de pensamiento que permita dar esa articulación y con el cual esperamos también como enfocarnos en dos sectores que permitan dinamizar el resto de la economía y generar esos empleos que el Huila necesita. Bueno, entonces uno mira que en ese centro de pensamiento usted mencionó 4 ejes fundamentales. ¿Cuál es la razón de esos 4 ejes? La razón es que al igual que un equipo de fútbol, por ejemplo, si no tiene buenos dirigentes, nosotros lo hemos visto estos días, ¿no? Pueden haber muy buenos jugadores, lo vimos por ejemplo en el partido con Paraguay, ayer. O sea, que dicen, oye, pero ¿cómo así? Sí, todo ese talento y ahí cuántos millones de dólares y en los clubes en que trabajan y no fue posible. Claro, porque el liderazgo también es clave, ¿no? Entonces necesitamos buenos líderes en el sector productivo, buenos líderes en el sector cultural, en la parte educativa, en la sociedad civil, y necesitamos que las personas que nos pensamos de manera diferente el desarrollo del Huila, necesitamos un punto de encuentro, no solamente para pensar, sino también como para, de manera muy estratégica, muy enfocada, decir, oiga, ¿cómo empezamos a cambiar estas dinámicas? No nos quedemos divagando muchos meses, muchos años, sino enfoquémonos en esto y de manera iterativa vamos mostrando poquito a poquito resultados en los que vayan cambiando o demostrando que sí se puede cambiar, y eso haga que la gente empiece a creer más y salgamos como de esa inercia que muchas veces tenemos nosotros, ¿no, profesor? Hay una cuestión a veces de tradiciones, ¿no? Y lo dice Aristóteles, que el hombre es un animal de costumbre. ¿Cómo haría usted y ese centro de pensamiento
para quitarle la raíz de pensamiento ya tradicionalmente a los huilenses que por una tradición partidista siguen a determinadas personas? ¿Cómo haríamos para ese convencimiento? Es duro, ¿no? Es difícil, pero a mí me ha gustado, no es imposible, a mí me ha gustado leer mucho como de historia, de sociología, tratando de entender, oiga, ¿por qué somos así, no? Por ejemplo, somos un país en donde somos bastante cristianos, hablamos de Cristo, de los valores del Evangelio, y esto me lo decía un sacerdote de mi pueblo, del Agrado, decía, hombre, pero es una contradicción que si supuestamente creemos, por ejemplo, en Cristo, pues haya tanta corrupción, ¿no? O haya tanta mediocridad, que las cosas no se hagan bien. O tanta maldad, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de como encontrar, hombre, ¿por qué somos así? ¿Qué hacer? A mí me gusta ese enfoque. Antanas Mockus se basó mucho en eso. Y era que el comportamiento depende de 3 sistemas de normas. Sí. El sistema de normas legales, que castiga con la sanción penal. La norma moral, que es más como la conciencia de uno, ¿no? Lo que uno le han enseñado, lo que uno siente, y que la conciencia, el sentimiento de culpa es como la sanción. Y está también las normas sociales, que son como esas costumbres de lo que se ve bueno y lo que se vuelve como hábito y que está bien visto, ¿no? Y ahí la sanción es más social, por ejemplo, cuando no lo saludan a uno, ¿no? Pero aquí tenemos un divorcio entre esos 3 sistemas. Entonces, por ejemplo, la ley dice, oiga, no coja los recursos públicos. De pronto la moral o lo que han enseñado, oiga, no robarás, pero no hay sanción social. No sé si aquí en Timaná pasa lo mismo, pero por ejemplo en mi pueblo todo el mundo sabe que tal exalcalde se enriqueció con los recursos que iban para tal colegio o con tales vías, pero la gente no rechaza eso. Le siguen haciendo la venia, lo siguen saludando, le dicen doctor, ¿no? Le hacen la venia y no hay un rechazo social que le haga dar pena, ¿no? Entonces, tenemos muchas prácticas que hemos naturalizado, ¿no? Entonces yo creo que es importante articular esfuerzos de las personas que tenemos conciencia que eso es lo que no nos deja progresar, y ver cómo, por ejemplo, a través del arte, de la cultura, empezamos a llegarle a esas comunidades, por ejemplo, a los jóvenes o a través de las mujeres, porque eso es lo que empieza a cambiar esos estereotipos y como esos comportamientos que usted decía, esos hábitos que los hemos normalizado, ¿no? Los vemos como algo natural. Muy bien. Para decirle de alguna manera, profesor, ¿no? Mira uno que lo que usted acaba de tocar, ¿no? En las sociedades se presenta antivalores, robo, destrucción, y la sociedad se queda callada. Estoy polarizando a Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, que habla de la filosofía líquida, la sociedad líquida. Sí. ¿Podríamos tener una sociedad líquida en el departamento del Huila? Hace rato leí, profesor, a Bauman. Leí también un libro que se llama En busca de la política. Él tiene varios libros y con lo de líquida. Yo recuerdo que él habla mucho de cómo, por ejemplo, se ha banalizado mucho. Estamos también en parte como la civilización del espectáculo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando leía a él coincidía mucho con este libro de Vargas Llosa, de la civilización del espectáculo, y donde ya esos valores, ya creo que hacía referencia, si mal no recuerdo, en donde se ha vuelto líquido en el sentido de que no hay unos pilares fuertes, ¿no? Uno, por ejemplo, veía que en algunas sociedades el honor, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela en el pueblo, ella no tenía secundaria, tenía creo que primero de primaria, pero una señora educada en el sentido de la rectitud, ¿no? De los valores, y mucha gente en los pueblos que dicen, oiga, a mí me enseñaron a ser honesto, ¿no? Y yo soy honesto y eso es un pilar, ¿no? Yo creo que desafortunadamente la cultura mafiosa que trajo el narcotráfico, la cultura de la ilegalidad, en donde se ve ese divorcio, ¿no? Entre esos 3 sistemas de normas, nos ha hecho mucho daño, ¿no? La cultura del avivato, del vivo. Entonces uno ve el político que cree que, oiga, tenemos que aprovechar el cuarto de hora, ¿no? Que llegamos. Todo se puede, ¿no? Y todo se puede, ¿no? Pero eso no solamente los políticos, eso es un problema, por eso es que hay que apuntarle al cambio cultural, porque los políticos, decía un profesor,
en la universidad, pues son el reflejo de un pueblo. Y eso quiere decir que nosotros no le estamos dando importancia, como usted decía, por ejemplo, a la honestidad, ¿no? O a estos valores de la parte de lealtad ante la comunidad, ¿no? El tejido social se ha roto también en esa modernidad líquida, el efecto del capitalismo exacerbado, ¿no? Ese fundamentalismo de mercado ha hecho que los vínculos, el tejido social en cierta forma se erosione, y también que estos valores pasen a un segundo plano, y es como el tener por el tener, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucho por trabajar, y yo creo que algo que pueda hacer cada uno, cada vez que pueda hablar con un taxista, con alguien, es el ejemplo personal, ¿no? Eso es clave. Mira uno que, tomándole la idea suya, crear un centro de pensamiento en el departamento del Huila. Llevo 48 años y es la primera idea que se puede desarrollar, y yo la avalo positivamente. ¿Cómo convencer al joven, al adulto que está viendo este programa a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local, para que pueda pertenecer a ese centro de pensamiento, y bajo qué directriz, dónde se centra y quién lo dirigirá? Sí, como le decía al principio, nosotros queremos primero centrarnos mucho en la parte productiva. No quiere decir que lo otro no sea importante, sino que sabemos que esa parte productiva puede ser un catalizador para empezar a transformar y a cambiar o propiciar ciertos cambios culturales, porque sabemos que, y es como una reflexión o una conclusión que saqué también de mi ejercicio en lo público hace algunos años, y es que es difícil tratar de cambiar los hábitos y la cultura, no imposible, pero sí es muy difícil cuando la gente no tiene lo mínimo para subsistir, cuando no tiene satisfechas sus necesidades básicas. Es muy difícil. Entonces, el director de este centro lo hemos llamado de pensamiento, pero muy enfocado a la acción, como Orlando Falsborda, ¿no? De investigación, acción, como acción, o sea, pensar es importante, pero también actuar, y en ese actuar aprender. Entonces, hay un amigo que es un huilense, como tantos que tienen tanta capacidad, que hizo una maestría en Francia, hizo un doctorado en automatización y robótica en España, y está trabajando ahorita en Londres con una empresa que aplica tecnología al sector salud, y él patentó una máquina que ayuda a hacer mucho más eficiente el proceso del café. Por ejemplo, a través de sensores para escoger los granos, lo hace mucho más eficiente, que nosotros necesitamos tecnificar el agro, ¿no? Entonces, él se llama William Coral, él seguramente va a ser el director de este centro, que como es muy enfocado al hacer, pero obviamente queremos traer gente de cultura, o sea, que nos ayude. Para la segunda pregunta que usted hacía, ¿cómo se pueden las personas involucrar? Vamos a empezar a hacer talleres en el departamento. Muy bien. Y talleres como enfocados a la innovación, talleres de innovación abierta. Innovación abierta es donde uno no creemos que nos la sabemos todas acá en este grupo, sino, hombre, la gente con sus saberes, con su experiencia son los que conocen, y hay que ir a ese conocimiento y traerlo, pero de una manera también muy práctica, que no nos quedemos en Neiva. A veces suele pasar eso, que uno se queda mucho en pensamiento, o la gente dice, no, eso no se puede, eso se intentó en tal año y eso no se puede, y es difícil luchar contra esa inercia, ¿no? No, y sobre todo que lo centralizan solo en Neiva y se desconoce la multiplicidad de las regiones, ¿no? Exacto, yo lo he vivido por ser del agrado, ¿no? Ese centralismo que vemos en Colombia, por ejemplo, con Bogotá, también se ve desafortunadamente acá a nivel regional. Entonces queremos como venir, hablar con los jóvenes, hablar con mujeres, asociaciones, entender, por ejemplo, el proceso del café. Nos vamos a centrar sobre todo en dos sectores ahora. Sí. Sector agrícola, cómo lo tecnificamos, cómo hacemos que sea mucho más productivo para que genere más riqueza, para que permita incrementar los salarios, y el turismo. El turismo enfocado, por ejemplo, cómo hacemos para traer un turista europeo o de Estados Unidos que gana en dólares o en euros, que trabaja, por ejemplo, en el sector de tecnología, puede trabajar remoto simplemente con una buena conexión a internet y con un portátil,
y él quiere conocer, quiere, por ejemplo, no sé, viene a Pitalito, ahí trabaja el fin de semana y después aprovecha para venir a Timaná, para ir a San Agustín, para ir a Isnos, y ese turista gasta 15 veces más que el turista que vemos solo con la mochila, que va mochileando, ¿no? Con poquito presupuesto y gasta poquito y muy poquito. No, necesita entonces ir al restaurante, necesita comprar, va a permanecer aquí varias semanas porque quiere conocer también de la cultura, quiere entender, no es solamente el de la foto, sino el que quiere tener como una inmersión. Entonces necesitamos atraer a ese turista. ¿Qué hacemos acá? Entonces, hombre, hagamos un piloto, traigamos a 5. Después de esos 5, entonces hagámosle una entrevista, hagámosle encuestas, decimos oiga, algo que no hemos tenido en cuenta, oiga, no hay una guía en inglés que le podamos dar en cualquier punto aquí del municipio y para comunicarse y para ver dónde ir. No habíamos caído en cuenta, o oiga, no, necesitan tal, no. Y entonces así empezamos a iterar y a mejorar poco a poco y salimos como de esa inercia de la parálisis por análisis, ¿no? Que a veces se genera. Y mira uno que a través de este canal, usted me va a corregir lo que vamos a decir, pero lo hemos sensibilizado varias veces y con el perdón de los dirigentes, que hemos considerado que en el departamento del Huila hay una economía transhumante. Explotan al departamento y los recursos se van. Tenemos 2 hidroeléctricas y no nos estamos beneficiando en nada. Son unos pequeños empresarios que se están ganando el privilegio y los felicitamos lógicamente a través del cultivo de la tilapia, pero los pequeños pescadores artesanales son mínimos los que pueden ganar, lo mismo los agricultores con el café, con el cacao. ¿Qué se podría hacer en el centro de pensamiento para que esos recursos sean invertidos en las propias necesidades sociales y humanas, como lo habla Ana Ar en La condición humana, ¿cierto? ¿Cómo podríamos tomarlo en ese sentido? Yo creo que un problema y que yo siempre hablo, profesor, y puede sonar cliché, pero acá nos hace mucha falta eso. Primero es cambiar la lógica de lo público. O sea, aquí desafortunadamente nos hemos acostumbrado que es normal que un político venga y vea una alcaldía como un botín, una gobernación como un botín. Por eso ve uno obras mediocres. Uno ve acá, yo he tenido la oportunidad, bueno, con becas de estudiar afuera y uno se da cuenta en otros países, eso le abre los ojos de, pucha, una vía terciaria a una vereda y es una vía decente. Acá nos hemos acostumbrado que no, que como no alcanzó, entonces pavimentan un poquito y después el otro no, y de pronto pavimentan la finca al frente del amigo y lo hemos visto como normal. Pero yo estoy seguro que en la medida en que llegue más gente honesta, los recursos públicos van a alcanzar para que lleguen a esas personas que tradicionalmente han estado excluidas. ¿Y el problema es cultural? En parte sí, porque mire que tenemos un problema, una cultura política clientelista en donde no nos percibimos como ciudadanos sujetos de derechos, que entonces yo le exijo al alcalde, no le digo doctor porque él es mi empleado, el concejal es mi empleado, el gobernador es mi empleado, les exijo resultados, no le pido favores ni limosnas, doctor, ayúdenos, no como si fuera el bolsillo de ellos, sino que más bien lo que le exijo, oiga, ¿cómo así que va a gastar tanto eso en el polideportivo, 2.000 millones, cuando eso solo tiene tantos metros? No, entonces, mire que es un cambio de cultura porque es ver que lo público es mío, los recursos públicos los tenemos que cuidar y al que los administra, que es mi empleado, yo le tengo que exigir. Entonces necesitamos ese cambio de una ciudadanía activa, una ciudadanía empoderada, que es una república, ¿no? Usted me hablaba ahorita de Aristóteles o Platón que decían, cualquiera no puede, en una república supone, y sobre todo autores posteriores que desarrollaron la idea, sobre todo los liberales, necesitamos ciudadanos que se apropien de eso público, porque si no una democracia no funciona, ¿no? Entonces yo creería que eso es lo primero. Lo segundo, y algo que acá en Timaná tenemos buenos ejemplos, es como Asprotimaná. Yo creo que el modelo cooperativo hay que potenciarlo y hay que actualizarlo. Y es un modelo con todo lo de la asociatividad y el cooperativismo y la economía solidaria tiene unos valores muy bonitos. Pero claro, hoy en día con la lógica del capital, competir contra esas empresas es muy difícil. Yo, por ejemplo, trabajé en Rappi, esta startup o empresa de tecnología que tiene una plataforma tecnológica en donde gente se puede conectar para llevar a través de bicicleta, por ejemplo, entregar productos.
Y uno dice, hice un curso de cooperativismo tratando de ver, oiga, ¿cómo eso lo podrían hacer ellos mismos, tener su propia cooperativa, coger un margen mayor, ser dueños de la cooperativa? Pero claro, eso supone tener el acceso al conocimiento, ahí por ejemplo el gobierno puede ayudar mucho a todo ese acompañamiento que se les hace para que ellos monten a través, por ejemplo, de código libre, de software libre, de incubadoras, eso, y puedan ser dueños de su propia plataforma digital. Muy bien. Cambiando otro elemento que hemos dicho aquí por el canal, o sea, que usted avala positivamente lo que hemos venido cultivando, ¿no? Para el bienestar de la sociedad. Otro elemento que consideramos pertinente es lo que avecina, ¿no? Viene el voto transhumante. Llegan unos políticos que no se conocen y otros que se conocen, se llevan 2.000, 3.000, 4.000 votos del pueblo y nunca más vuelven. ¿Cuál es el consejo que usted daría dentro de ese centro de pensamiento, dentro de su ideología? Yo creo que es clave generar redes de ciudadanos que estén muy unidas con políticos a procesos de largo plazo. ¿A qué me refiero? Si vamos construyendo en el Huila esos núcleos, esas redes de personas que nos pensamos de manera diferente, el desarrollo entendido de manera integral, vamos a tener municipios en donde están los líderes en muchos aspectos cívicos, culturales, agrícolas, ¿no? Productivos, y también van a estar unidos porque aquí desafortunadamente nos hemos acostumbrado, pues sí, no, hace mucho que no tenemos buenos líderes, ¿no? Gente que uno dice, hombre, gente que dio la vida, ¿no? Como un Rodrigo Lara Bonilla, que trabajó con un Luis Carlos Galán. Sí. Yo he escuchado, por ejemplo, que Polanía en Pitalito, entiendo que era un tipo recto, ¿no? Sí, y mucha gente así que uno escucha. Entonces mire que si creamos esas redes de ciudadanía, en donde también se incorpora el político, porque el político en realidad debe representarlos, ¿no? Entonces esas redes van a hacer que esos políticos realmente estén unidos a unos procesos de largo plazo y que esa exigencia y teniendo esos ciudadanos empoderados le exijan al político, ¿no? Y entonces no es que el político se la pase acá, pues dependiendo del cargo, ¿no? Pero sí en esa conexión con esa ciudadanía para entregarle resultados a ellos mismos, ¿no? Oxigenamos un poquito las preguntas, pero el público también tiene derecho a preguntar. Marta Calderón Ramos dice, bendiciones, profe, siempre, y para Mateo Trujillo, bendiciones para ti también. Excelente líder que eres tú, dice ella. Y de los pocos con visión y con pertenencia por esta región del Huila, tan olvidada. Que Dios lo bendiga, Mateo, dice ella. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo, Marta, por esas palabras tan generosas. Y uno que no es conocido, Camilo Forero, gracias por el espacio, profe. Es bueno que la comunidad timanense pueda escuchar otras voces, personas con grandes capacidades y cuidado de lo público. ¿De dónde será ese suena conocido, no? Suena conocido, un gran líder. Sí. ¿Qué le dices? No, muchas gracias, Camilo, por ese apoyo, y ojalá tuviéramos en el Huila más jóvenes así, ¿no? Jóvenes que están empoderados, jóvenes que se están pensando lo social y con otras lógicas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los proyectos que ha emprendido Camilo, como decimos coloquialmente, con las uñas, porque eso también a veces de los políticos, por ejemplo, lo critican, dicen, todos son iguales, ¿no? Y yo digo, miren cómo hacen campañas, por ejemplo, ¿no? Eso es como ¿te puedo decir algo? Camilo, de estudiante, me hizo una promesa para el futuro. ¿Sabes cuál es? A ser presidente. Le creo, tiene todo el capital y toda la capacidad para llegar a hacerlo. ¿Cierto? Muy bien, mira que Marta Calderón vuelve y te saluda inmensamente. Javier Felipe Méndez, ¿sabes quién es Javier Felipe? ¿Yo? Bueno, aquí lo recordamos. Javier Felipe Méndez dice, excelente profe, Mateo, definitivamente la corrupción nos tiene en la olla, pero la solución está en nuestras manos y en los liderazgos sanos. Bendiciones siempre, te dice. Muchas gracias, Felipe. Un saludo y muchas gracias. Sí, y eso tenemos que ayudar a diferentes personas como a aterrizarlo, ¿no? Porque a veces, yo veo que a veces como que hablamos de corrupción y a todos no nos gusta, pero después
vemos unas prácticas que uno dice, hombre, pero usted no está criticando eso, ¿no? Dice, no, es que me va a ayudar para tal, o me ayudó. Entonces empezamos como a justificar, pero miren que en la medida en que vayamos despertando esa conciencia colectiva, ese cambio cultural se va a poder dar. Y ese cambio cultural nos va a llevar al desarrollo general de la región. Cecilia Trujillo te manda a saludar, que si es inclusión, hay inclusión con la mujer en el centro de pensamiento. Sí, de hecho, los invito a que en esta iniciativa en donde queremos articular estas diferentes, digamos, los sectores o áreas, que por favor nos escriban si ustedes conocen mujeres, jóvenes, personas que de pronto se sienten frustradas o que no se sienten representadas, que quieren algo realmente que se salga de esas lógicas clientelistas y del cómo yo voy a pensar en algo colectivo y de transformar, súper bienvenidos. Por favor escríbanme, me buscan Mateo Trujillo en mis redes sociales y con gusto les respondo. A veces me demoro un poquito que me estoy moviendo y eso, pero yo les respondo y no, así hemos conocido mucha gente, así nos conocimos con Camilo y hemos conocido gente muy valiosa en el Huila de esa forma. Muy bien. Mira que dentro de esa razón también está un gran grupo aquí en el municipio de Timaná, se llama el Campesino Timanense, lucha por la igualdad, por la sociedad y mantener a Timaná con la cultura por delante. Dice el campesino timanense: buenas noches, profesor, y al señor Mateo Trujillo. Creo que para cambiar la cultura humana actual se debería cambiar las leyes y modelos administrativos del país. ¿Usted qué opina? ¿Sabe que yo no sé? Yo me inclino más. Yo creo que aquí tenemos un país de lo que se llaman a veces santanderiano, ¿no? O santanderista. Y es que pensamos que la ley, o reformar grandes reformas de la ley, cambia la realidad. A mí me parece que a veces no, ¿no? Y uno ve que aquí, por ejemplo, han hecho leyes anticorrupción, leyes para contratación, y hacen muchas leyes, pero a veces eso no cambia. Y yo, por ejemplo, que fui concejal y tuve que luchar contra varios gente que uno decía políticos que están en otras lógicas, ellos siempre encuentran la forma de evadir la norma, ¿no? Yo creo más en el cambio cultural y social. Un ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar con una beca, algo que me siento muy bendecido, muy agradecido, en Alemania. En Alemania, a diferencia de aquí que decimos, no, necesitamos más policía, necesitamos más semáforos, cámaras en los semáforos, para que no se vuelen el semáforo, allá no. Primero, la gente interioriza y sabe que esta norma, en la medida en que yo la cumplo y todos la cumplimos, vamos a vivir mejor. Si eso no funciona, que sería como la norma moral, está la norma social, que es que si yo me paso el semáforo en rojo, me miran re mal, que uno le da tanta vergüenza que no lo vuelve a pasar así no venga ningún carro. Y si hay un niño pequeño y uno se lo pasa en rojo, ahí sí le dicen, oye, respete la norma. Entonces miren que ahí no hay una ley. O sea, no hay una multa y cárcel y pónganle más multa y más cárcel y más policía, sino que si nosotros damos ese cambio de normas sociales, de hábitos, dejamos de naturalizar tanta cosa que está mal, yo creo que es más fácil que esto cambie. Obviamente, como todo problema público, son varios factores, ¿no? Uno no puede decir, es como un árbol, ¿no? Cuando uno lo va a sacar no es solamente una raíz, sino que toca un poquito acá y otro acá, pero hay unas raíces que son más grandes, ¿no? Yo creo que esta raíz cultural, sobre todo en Colombia, que tenemos ese legado desde nuestra conquista, todo ese legado cultural, y además lo del narcotráfico que ha permeado tanto nuestra sociedad, lo cultural es indispensable empezar por ahí, más que la ley. Ciertamente hay que cambiar algunas leyes que son injustas, hay que hacerlo y tenemos que hacer todo lo posible, pero sin olvidar lo cultural. Bueno, mira uno que el campesino timanense en parte puede tener razón, ¿no? Porque hay territorialidad en varios países donde las medidas coercitivas a nivel de la ley funcionan y otras funcionan al libre albedrío, como mira uno en ciertas circunstancias Colombia, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir del semáforo, cada quien hace su propia ley, se la pasó y hace lo que venga y no pasa nada. Pero cuando hay medidas coercitivas de apretar y sancionar debidamente,
¿Será que las leyes educan al ciudadano o el ciudadano moderniza la ley? Ese es un debate interesante. Hay un profesor de la Nacional, de este grupo de justicia, Mauricio García Villegas. Pensé que era Rubén Jaramillo. No, es de este grupo de UPRIGNI y él es sociólogo, tiene un doctorado en sociología y él se ha planteado esto en libros como, creo que se llama como El poder simbólico del derecho, es algo así, o El orden de la libertad. Y él dice que ciertamente la ley tiene un aspecto pedagógico que educa y que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso lo saben muy bien los abogados. Yo creo que sí, o sea, hay que hacerlo como decía, pero yo no creo que sea solo, miren, podemos tener las penas más grandes, cada vez en Colombia aumentan las penas, colocan más leyes, aquí somos un país de mucha ley. Yo me acuerdo concejales que yo conocí que estaban en negocios turbios y ellos eran preocupados haciendo los acuerdos en la minuciosidad y no, es que la ley quinta dice, y uno diría, uy, es gente muy correcta, gente muy honesta, pero entonces eso era una farsa. Para mí era una farsa porque después eran los que estaban eligiendo un caso que yo denuncié, la elección fraudulenta de Contralor en Neiva y de Personero, que capturaron a 9 concejales, a un diputado, al Contralor, a la Personera, y era que estas personas que se fijaban tanto en la ley y en la minucia, y uno decía, pucha, para ellos es muy importante la ley, resulta que sus comportamientos y sus prácticas, sus valores, como usted decía, profesor, iban por otra parte, ¿no? Entonces, permítame, de pronto tengo un sesgo ahí, de pronto me equivoco, pero yo creo que en Colombia hace falta que nos enfoquemos más, no quiere decir que lo otro no sea importante, sí, en lo otro. Yo creo que solo por sí, incluso, y con esto termino, profesor, la respuesta a su pregunta, hace poco leía sobre el desarrollo porque me he cuestionado mucho ese tema, ¿cómo hacíamos en el Huila para progresar, para desarrollarnos, que la gente viva mejor? Y un buen ejemplo son los países del sudeste asiático, Corea, Taiwán, Singapur, Japón. Estos, sobre todo el caso de Corea, eran países que hace 70 años eran igual de pobres que nosotros. Y Tailandia, que ha crecido. Tailandia, y entonces eran igual de pobres que nosotros, Singapur, con una pobreza, y hoy en día tienen un nivel de vida, no hay miseria, no hay miseria. Porque una cosa es la miseria y otra cosa es la pobreza. Exacto, y entonces allá tenía unos niveles paupérrimos de vida, y ya no hay. Y entonces lo que se decía siempre, este libro es como la hipótesis del autoritarismo. Si alguien robaba, ¡prum!, le cortaban la mano, y entonces tenían dictadores, manos fuertes, ¿no?, como dicen por acá, en estos lados. Y dicen, no, en realidad no fue eso. Algo que me gustó mucho, mirándolo en la perspectiva del centro de pensamiento, y es decía, en realidad fue que ellos lograron hacer unos acuerdos de sociedad, porque el desarrollo es un problema de coordinación. Decía un autor, un economista, ellos lograron generar esa credibilidad en el sector empresarial, en la ciudadanía, de que querían realmente el bien de la sociedad salir, ¿no? Por ejemplo, en Singapur, Lee Kuan Yew, un gran líder que tuvo inicialmente por el contexto histórico, fue autoritario, digamos, pero no fue eso lo que logró, según este autor, sino que lograron coordinar, ponerse de acuerdo. Por eso nosotros hablamos en el centro de pensamiento, articular. No podemos satanizar al empresario. Claro, hay empresarios que se aprovechan, hay empresarios que no pagan lo justo, pero no podemos decir que todos los empresarios son satán y son corruptos y quieren aprovecharse. No, hay empresarios que les toca duro en este país. Tenemos que elevar el nivel social de ellos, o sea, el valor social, de que inspiren a otros jóvenes, en vez de, por ejemplo, uno hacerle la venia al que se ha enriquecido ilegalmente, que eso hay muchos, más bien al que lo hace de manera legal, que paga lo justo, que paga los impuestos, como lo decía hace poco Pepe Mujica. Hombre, necesitamos de esos empresarios, pero para eso tenemos que articularnos con la academia. ¿Dónde están las universidades? Pensando no solamente en programas por programas, sino cómo se articulan con el sector productivo
de la región y la sociedad civil también cómo ayuda a ese progreso. Muy bien. Yo lo felicito en primera instancia porque el eje temático que ustedes pueden tomarlo a través del centro de pensamiento está la cultura y está la educación y lógicamente está la defensa de ese gran lumpe que es la gran ciudadanía de la ley de los mínimos que nos habla la filósofa Adela Cortina. Entonces bajo la ley de los mínimos podemos crecer y nos podemos unir, establecer un lazo de amistad. Pero vamos a poner los pies sobre la tierra como dijo alguien alguna vez. Mateo Trujillo, futuro alcalde del municipio de Lagrado. Es un imaginario, ¿sí me entendés? Futuro alcalde del municipio de Lagrado. ¿Cuál sería la estructura que usted le daría dentro de su administración a su pueblo? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un buen líder es rodearse bien. O sea, o si no es solo discurso. Entonces, tiene que uno traer gente que conozca, gente competente. Uno no puede decir, voy a hacer el cambio con gente que no conoce o gente que es deshonesta. Tiene que ser gente que conoce, gente que es honesta, que quiere ayudar a ese cambio. Y tercero, involucrar a la gente, involucrarla, porque en la medida en que la gente se involucra, por ejemplo, desde el hecho de decir, vamos a hacer acá el laboratorio del café y vamos a ampliarlo y a conseguir unos recursos y entonces vamos a buscar el sitio, si desde la escogencia del sitio la gente participa, la gente se lo imagina, la gente se va a empoderar y lo va a cuidar, no va a dejar. Hace poco, por ejemplo, en mi pueblo, hace 2 días que estuve, yo no me he dado cuenta que el centro recreacional, fui con mi bebé, 2 años y medio, él le encanta el agua, las piscinas, y le dije, lindo, te tengo una sorpresa, amor. ¿Qué sorpresa? Y ya te la muestro. Y entonces pasamos por unas vacas y el campo de fútbol y le dije, mira la sorpresa, ya que hay, y alcanzó a ver como el rodadero de colores y dijo, ¡ay! Un parque. Y dije, ya está la sorpresa y arrancó a correr. Cuando llegó, vimos la puerta y es un sitio abandonado. Yo no me he dado cuenta. O sea, no me he dado cuenta. Hace mucho no iba a esa parte del pueblo. Y es un centro recreacional donde la gente se encontraba, creaba tejido social, ¿no? De esparcimiento, pero no desconozco la razón, de pronto hay una razón de fondo, pero en últimas uno dice, hombre, una ciudadanía unida no debería dejar acabar esos sitios que tanto bien hacen a la familia, ¿no? Al disfrute, al goce, al buen vivir, ¿no? Ese concepto de buen vivir que me gusta mucho. Y entonces está abandonado, la piscina, se cayó el kiosco, todo abandonado, desconozco las razones como les digo, pero yo creo que por eso ese tercer elemento de que la gente se apropie de lo público y que todo el tiempo esté viendo, esté escrutinizando, esté siguiendo las obras, lo que se hace, dando ideas, ¿no? Diciendo, no, pero ¿cómo así que van a hacer esto? Tenemos que proyectar con visión, no nos podemos quedar, muchas veces nos quedamos solo pensando en que nos pavimenten la calle, o perdonen que hable así, pero que a veces somos conformistas, ¿no? O nos taparon el huequito allí, o en el colegio hicieron un arreglito y ya. No. Si a los representantes públicos nos exigen, eso hace que uno, oiga, no, venga, presentemos este proyecto a regalías, o al órgano de regalías, o venga y traemos cooperación internacional, oiga, no, que tal persona del pueblo está en Holanda o está en Londres o en Australia, ¿por qué no lo contactamos? Y que la cooperación holandesa, la agencia de cooperación de Holanda o de Noruega, ¿cómo hacemos para que nos ayuden en este proyecto? Oiga, que escuché que en Suiza consumen mucho chocolate y en Timaná tenemos cacao, y por qué no nos buscamos allá y cómo hacemos para eliminar la cadena de intermediación y que los campesinos, los cooperativistas de acá del cacao directamente puedan exportar allá. Entonces eso es otra lógica, ¿no? Es la lógica más allá de la clientela de uy, yo voy a ver cómo le cumplo, le hago el favorcito y le tapo la boca y ahorita le doy este puestico a esta persona y después a esta y de paso le quito parte de su salario, ¿no? Que eso ya lo vemos como algo normal y es algo indigno, algo sucio, y entonces tenemos que como sacudir esa conciencia colectiva y decir esto no es normal. O sea, a través de la generación de proyectos, dices tú. Claro, porque necesitamos proyectos productivos para quitarle ese poder a la política tradicional, a los que han capturado muchas instituciones públicas. Necesitamos quitárselo porque solamente con el discurso... Miren que hay 1000 normas para decir no se roben lo público.
hay 1000 leyes y acá es difícil. O sea, por ejemplo, cuando uno se quiere lanzar a un cargo público, entonces que no puede, tiene que quitar un año antes, la tía, el tatarabuelo no puede estar en no sé qué. Hay 1000 cosas, 1000 leyes, para lo que nos decía el campesino timanense, que uno decía, hombre, hay leyes para todo que impiden todo, y entonces esto debería ser un paraíso de rectitud y nada de corrupción, pero no lo hay. Eso quiere decir que la norma, la ley no es suficiente. Entonces, viene una cuestión que se mira en ética, en bioética, son los actos humanos, ¿cierto? Y hay una primera consecuencia del acto humano que es la imputabilidad. ¿Por qué todos esos casos quedan impunes? Primero porque hay un sistema judicial que en su gran mayoría, no todo, conozco gente que hace una gran labor allí, empezando por mi esposa. Mi esposa es de Garzón, estudió en la universidad pública, en la USCO, con mucho esfuerzo, hija de campesinos, de gente muy honesta, gente muy sana, como decimos acá en el Huila. ¿Qué cargo tiene? Ella trabaja en la Corte Suprema de Justicia y trabaja con un magistrado que es un señor muy recto, fue profesor de la Universidad Externa durante muchos años, entonces por eso a mí no me gustan las generalizaciones. Y ella se da la pela por los temas sociales y de garantizar derechos, y a veces siente como esa impotencia de que la norma no lo permite, o somos tan así cuadriculados que, no sé, una señora que le niegan una pensión a mi mamá hace poco, fue profesora en muchos municipios, escuelitas, les faltaba como unas semanas para completar el tiempo y entonces a veces la norma es muy rígida y es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que claro, gran parte de ese sistema judicial está capturado. Ellos roban 10.000 o más millones y le pagan a un juez 1.000 millones. Si el juez no es honesto, hay muchos que lo son honestos y en este país han dado la vida por ser honestos, ¿no? Pero entonces tenemos ese problema, ¿no? Y lo segundo, y perdónenme que sea tan repetitivo, pero yo les digo, si el sistema judicial no funciona, porque a veces también está colapsado y queda tan difícil, o en los casos de corrupción que yo denuncié, en donde pedían prácticamente, uno tenía que grabarlos y con el permiso de ellos para que la prueba fuera legal y se les pudiera imputar o sea, es difícil, claro, como la libertad es un tema tan duro, es difícil. Si por alguna razón no funciona el sistema judicial, hay algo que nosotros sí podemos hacer, y es aplicarle la sanción social. A través del voto castigo y del rechazo social, hacerles dar pena a ellos en el municipio, a ellos y a sus hijos, de que se estén robando, o a su familia de que se estén robando, enriqueciéndose a partir de lo público. Claro. Hay una frase en el Círculo de Frontino que Sócrates la adoptó para él, ¿no? Pero viene del Círculo de Frontino, el conócete a ti mismo. Del Círculo de Delfos. De Delfos, sí. Y con ese conocimiento que usted tiene de su esposa, de su señora madre, ¿se pudo pensionar al fin? Sí, estamos muy contentos. Ella es la profesora Lola, de pronto muchos lo conocen. Sí. Ella fue profesora en veredas de Garzón, de La Plata, creo que en Pitalito también estuvo, sí. Estuvo en El Agrado, en muchos, y afortunadamente se pudo pensionar. Y ahí es donde uno dice, uno a veces habla sin saber, ¿no? A los profesores hacen una labor, este profesor mejor lo sabe, a veces se critica fácil, uy, que cómo que tiene, o cómo que se ha pensionado y no se retira y le da la oportunidad a otros y piensan que están tapados de plata. Claro. Y ella era una persona que le tocaba, por ejemplo, mi mamá trabajaba y se iba los sábados en la noche, cogía un jeep, muchas veces una moto, después caminaba para llegar a la escuelita allá, sin servicios públicos, a veces tenía que sacar de su bolsillo sí. Para los niños, lo hacía con mucho amor, pero claro, ella por ejemplo el tema de comida o de vivir entonces sin luz y en la escuelita, con mucho cariño de las comunidades donde iba, pero claro, para ella es difícil, uno sabe que la labor del docente y sobre todo el rural les toca muy difícil, ¿no? Entonces afortunadamente le dieron eso, pero después de muchos años de lucha, creo que lleva desde el 2015. No, yo llevo la vivencia, yo me retiré el 3 de mayo del 2024 y me hacen falta 13 años, es decir, los 13 años me lo está desconociendo Secretaría de Educación por un error administrativo. Y ahora está la tramitomanía Bogotá, Neiva, Bogotá,
simplemente porque una funcionaria dice, yo llamé al ministerio y no me contestaron. Entonces, como no me contestaron, liquidó del 90 para acá y está desconociendo del 77 hasta el 89. Eso se llama corrupción para mí, con el respeto que se merece esa funcionaria. Y ya sabemos por qué lo hizo, ¿no? Porque, hombre, este país todo es plata, pero prefiero perder los 13 años a darle un dinero a ese funcionario que no le corresponde. Profesor, es difícil porque miren que lo público y las entidades públicas deberían ser tan eficientes que el ciudadano tuviera confianza, pero hemos llegado al punto, y sobre todo en el Huila eso ha hecho carrera, en donde cualquier trámite se lo niegan, cualquier derecho al ciudadano, porque están esperando cobrar, como se dice en su argot, peaje, ¿no? Muy bien. Mire que el concejal y abogado Nelson Ramírez Álvarez, es candidato a la alcaldía del municipio de Timaná, dice: buenas noches, profe y doctor Mateo, lo importante es cambiar de pensamiento y el líder que llegue a estos cargos tan importantes piense en las necesidades de la comunidad y no a mejorar la situación económica personal. Ahí sí se ve el verdadero cambio. Sí. Doctor Nelson. Sí, ¿me puede decir Mateo, porfa, que no me gusta el doctor? Nelson, uno escucha a muchas personas diciendo eso. Y muchas personas o muchos ciudadanos después se desmotivan porque muchos de los que decimos eso después no los cumplimos, ¿no? O no somos coherentes con eso. Yo siempre digo que eso es como en una relación de pareja, por ejemplo, cuando están saliendo, coqueteando, y en el noviazgo, uno va conociendo a la persona, y si uno realmente en el noviazgo se dedica, además de disfrutar, a conocer la persona, y está muy atento a las señales, ciertas señales, después no se lleva sorpresas en el matrimonio, cuando ya le ha dado ese voto de confianza. Porque hay gente que dice, yo no sabía que me iba a ser así, resultó ser no sé qué, no sé, por ejemplo, con tal vicio, toma trago y violento, pero de pronto, si se pone a pensar bien, dice, oiga, pero en el noviazgo habían estas señales y yo no me fijé en eso. Lo mismo pasa con los líderes políticos. Si ustedes ven a un líder político haciendo campaña con grandes recursos de dinero, con grandes festines, comelonas, plata, celebrando cuanto día hay, dando a todo, y campañas costosísimas, de eventos muy costosos, llenos de publicidad por toda parte, eso para mí es una señal, porque uno dice, oiga, ¿de dónde tanto? O por ejemplo, hay gente que nunca se va. Yo por ejemplo, perdí una elección, no encontré trabajo en el sector privado, no quería perder mi independencia tratando de trabajar con la gente y las empresas electorales corruptas de este departamento que siempre había denunciado, y dije, con el dolor en el alma, pues no quiero perder eso, y tampoco quiero estar con un contratista, que muchas veces pasa eso, que los tiene 4 años con camioneta, con oficina, con financiado, y la gente muchas veces no me pregunta, oye, ¿quién lo está financiando? ¿Para quién van a llegar a trabajar? ¿No? Entonces yo me tuve que ir, afortunadamente eso me logró capacitarme y estuve muy conectado también al departamento, pero yo creo que esas señales en la campaña son claves. ¿Cómo hace campaña y con quién anda? Si habla mucho contra la corrupción y tenemos que trabajar por el pueblo y no en beneficio personal, pero si uno lo ve con un político tradicional, que él y toda su familia se han enriquecido de la noche a la mañana, que no han hecho nada sino enriquecerse, que obras mediocres han hecho en el departamento, pues hombre, eso es una señal, eso no es que yo ya no confío en nadie porque no sé en quién confiar. Yo creo que eso, no sé usted, profesor, cómo lo ve, pero a mí me parece que son señales que con mucha probabilidad le dicen a uno, hombre, ese va a llegar a recuperar esa inversión, porque con el salario que tiene no le va a alcanzar si está invirtiendo eso, recuperar esa inversión, sino que tiene que llegar a pagar eso con favores, con corrupción y para enriquecerse. Claro, son señales directas y categóricas que se miran en el ámbito social. Dentro de esa estructura de centro de pensamiento dice uno, el hombre es un animal político por naturaleza, un postulado aristotélico. ¿Podría usted servirle grandemente al departamento del Huila
en una alta esfera política, digamos, del Congreso, Asamblea o Cámara, ¿le nacería a usted servirle con gratuidad, llamémoslo así, con plena voluntad, dentro de ese pensamiento impoluto que usted tiene para el beneficio del bien común? Primero, profesor, a mí no me gusta la palabra impoluto, la verdad. Yo creo más en algo que usted mencionó hace poco, que también admiro a Adela Cortina, que ella habla de la ética de mínimos. Que en vez de una ética maximalista, de impolutos, yo creo que eso no es cuestión de santidad. Además porque todos tenemos defectos y algo, si yo aquí salgo y cojo un perro, van a decir, mire lo tanto que habla, tanto que no sé qué. O me ven con allí, saluda a esa persona, mire lo tanto hablando y allá está tomando un café con ese corrupto. Esa ética maximalista yo creo que no ayuda, sino una ética de mínimos, que incluso va con nuestros valores culturales, ¿no? El cristianismo que ha tenido acá un arraigo tan grande, yo siempre digo, hombre, es que los mandamientos es lo mínimo, la ley de Dios, ¿no? De Jesucristo estuvo por encima de los mandamientos, y en los mandamientos decía el 8º, no robarás, eso es algo mínimo, no, yo no me enriquezco de lo público, y yo me aprecio, modestia aparte de capital que tengo, de haberlo hecho en el sector privado, ¿no? Y de haber podido denunciar casos de corrupción porque no tengo, perdónenme la expresión coloquial, rabo de paja, ¿no? Entonces, yo me he tratado de preparar, profesor, eso lo tengo que aceptar, para ayudar a mi pueblo, a mi región, a mi país, desde la política. Y vemos que hay una opción, puede haber una coyuntura en donde ya tenemos que mandar, yo digo pensionarse, pero me refiero a, tenemos que sacar esas empresas electorales tradicionales que no han permitido un relevo de prácticas, sobre todo no tanto de personas, sino de prácticas para que haya desarrollo en el Huila. Es el momento de sacarlas y para eso tenemos que unirnos, y por eso estamos pensando con Camilo, con jóvenes de diferentes municipios del Huila, tenemos que darle una opción, presentarle una opción a los huilenses, que los huilenses digan, oiga, esa gente que hay, esos empresarios, esos profesores, esos jóvenes, esos artistas, esa gente sí me convence, porque siguen esos mínimos éticos. Vemos que en el caso del Congreso necesita el Huila tener personas que vuelvan a poner al Huila en el debate nacional, en la agenda nacional, ¿no? Con altura, con... Estuvo antes empoderado, ¿no? El Huila antes estuvo empoderado. Tenía gente, o sea, tener a Rodrigo Lara Bonilla con Luis Carlos Galán, hombro a hombre, luchando, imagínese usted, contra un tipo que, sí. Pablo Escobar, nada más y nada menos, en mi pueblo, José María Rojas Garrido, y mucha gente que el Huila ha tenido que daban debates con altura, con profundidad, y eso va a ser el hecho de llegar un congresista con peso, respaldado por un buen equipo, no como ocurre muchas veces con los congresistas que tenemos, que lo que hacen es que las unidades de apoyo, las UTL, son para pagar favores, y hay gente que ni va, que ni trabaja, no hace nada. Con un buen equipo hace que el congresista tenga una voz de peso en el gobierno, sí. Y esa voz de peso hace que pueda atraer inversión, que le abran la puerta a los ministerios y que pueda empoderar nuevos liderazgos, que es algo que se le puede apostar y se le va a apostar acá en el Huila. Y le decía extra micrófono que la educación en el Huila bajó y estaba en una altura inmensamente grande en calidad, y era un paisano suyo, Eduardo Castillo, ya se pensionó, y como cosa rara bajó el Huila a nivel de calidad educativa, de propuesta, porque a nivel nacional él implantó un sistema que llamaba maestro de maestro y fue modelo nacional, hasta el distrito lo tomó los antioqueños y los bayunos. Y no volvió a suceder más después de que se fue Eduardo Castillo. ¿Se siente usted contento que un paisano suyo del agrado, Eduardo Castillo, haya trabajado por el bienestar social del Huila a través de la educación? Claro, profesor. A Eduardo tuve la oportunidad de conocerlo porque mi mamá lo aprecia mucho. Lo conoció ella siendo profesora. Y mire que así uno encuentra mucho talento de los huilenses, sino que desafortunadamente en estas lógicas que nos movemos, pues estos líderes no les importa ese talento, ¿no? Les importa gente que entre en esa lógica clientelista y corrupta, y lo que tenemos que hacer es rescatar esos talentos y potencializar ese talento que tenemos acá en el departamento. Mire que Juan Cachico me estaba pasando, Juan Cachico dice, profe, pregúntele cómo ve usted
la paz de Colombia y si está de acuerdo con la consulta popular. Es eso. es buena pregunta. Yo creo que este gobierno ha tenido muy buenas intenciones y ha tenido buenas políticas. Por ejemplo, lo de darle una pensión a tantos ancianos, personas mayores que merecen después de trabajar mucho. Miren que mi mamá, por ejemplo, lo que hablábamos, profesor, usted, de trabajar mucho, de aportar al desarrollo social, pues merecen eso y han tenido la oportunidad de una pensión, pero hay muchos que usualmente no pueden acceder a eso. Entonces, ese tipo de políticas, o por ejemplo de transición energética, en la parte ambiental, merecen apoyo. Yo creo que en el caso de la política pública de la paz total, yo creo que hemos visto un fracaso, ha fracasado. Y por eso es que es importante que las políticas públicas no se hagan solamente con buenas intenciones, sino que se den los debates, porque a veces por hacer más, hacemos menos. Las políticas públicas tienen efectos contraproducentes. Mire que esta política que quería hacer un cambio muy positivo con una buena intención, terminó, los datos lo dicen, es una realidad. En mi pueblo, cuando uno va en los pueblos lo ve, terminó teniendo efectos contrarios. Y por eso yo hice mucho énfasis y cuestioné que el Congreso, en donde es el sitio en el que se le debe dar debate, no se le dé a la consulta, a la reforma, por ejemplo, laboral. Porque tiene buenas iniciativas, pero que hay que verla muy bien si funciona o no. Porque, por ejemplo, el tema de las licencias para las mujeres en su periodo menstrual es una buena intención, es una buena iniciativa. O sea, uno de hombre no alcanza a mencionar, nosotros no alcanzamos a mencionar eso, profesor, pero una mujer, y tantas mujeres que sufren por eso, pero hay que hacer la norma de tal forma que no veamos el efecto contrario, que es que no terminan creando un incentivo para no contratar mujeres debido a eso. Entonces, yo creo que esos temas técnicos, yo creo que más de ponerlo en un sí o no, como pretende también el gobierno y con algo dentro del ciclo electoral, que es normal que que quiera aprovecharlo para eso, pero yo sí creo que se le debe dar ¿por qué? Se le debe dar una discusión fuerte, porque el mercado laboral es el mercado más complejo que tenemos. Por un lado cumple un rol social, pero por otro un rol económico, de crecimiento económico. Entonces tenemos que balancear esos dos aspectos. Mire, que por el WhatsApp estaba mirando y alguien me hizo recordar que usted me debe una pregunta, no me la terminó, que si quería servirle al departamento del Huila desde el Congreso. Sí, esa es la intención, estamos recorriendo, estamos hablando con líderes, estamos trabajando con gente honesta, gente recta, jóvenes con mucha energía, salidos de esas lógicas, como por ejemplo Camilo Forero, ¿no? Que ustedes lo conocen mucho acá en el municipio de Timaná, y bueno, estamos explorando la posibilidad, siempre con la convicción de jugar en nuestros términos, ¿no? Muy bien. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo habla usted con Dios? Yo tengo una relación, digamos, muy, muy personal, donde intento que mi vida, y eso me lo enseñó un sacerdote en mi pueblo, y lo digo con toda sencillez, yo trato que a ese ser superior mi vida pueda ser una ofrenda. O sea, que mi trabajo se lo pueda ofrendar. Y para eso mi trabajo tiene que ser bueno, tiene que ser pulcro, tengo que hacer lo mejor posible, ¿no? De pronto no perfecto, pero sí poner el mejor, todo mi esfuerzo, y siempre como ese meditar y reflexionar para pedir sabiduría, prudencia, ¿no? Es importante lo que pedía Santo Tomás Moro, el patrono de los políticos, prudencia, ¿no? Para saber cómo actuar. Muy bien. Como estamos terminando ya el programa, ¿cierto? ¿Qué le pide usted a la comunidad de Timaná? Con el debido respeto, que crea en sus ideas, que crea en su pensamiento hacia un futuro constructivo del departamento del Huila. Yo lo que le pido con mucho respeto al municipio de Timaná es, y al Huila, démonos la oportunidad de creer en liderazgos nuevos, en liderazgos que tengan esa coherencia con prácticas nuevas, que demuestren. A veces uno hasta la vida
propia la pone en riesgo, ¿no? Por denunciar corrupción. O hasta la familia, por ejemplo, ahorita en este momento mi niño está esperando que lo llame y que hable con él, algo que tiene toda mi prioridad, que es primero mi familia, estar cerca de mi hijo. Entonces, cuando nos volvemos escépticos y decimos no creemos en nadie, eso también descorazona, o lo contrario, para ponerlo en términos positivos, cuando creen en eso, en los que estamos tratando de ser coherentes, de obrar bien, de servir a esa comunidad, ese apoyo de la gente que quiere ser optimista, que confía en un mejor futuro, eso le ayuda a uno mucho. Por eso, por ejemplo, líderes como Camilo Forero, que ustedes tienen acá en Timaná, un muchacho joven, que se ha hecho a pulso, que ha estudiado, que tendrá defectos como todos, pero que ha demostrado esa pulcritud y esas ganas de servir a la comunidad. Apóyennos, ¿no? Denos la oportunidad. Y apoyarnos también es, escríbanos por favor, si conocen jóvenes que tengan esa energía, ese espíritu de trabajar en colectivo para ofrecerle un mejor proyecto al Huila, súper bienvenidos. Y nada, profesor, muchísimas gracias por no me puedo despedir porque tienes al niño de pronto mirando y ahora que va a tomar el chocolate lo puede ver por Face. ¿Cuál es tu saludo para tu niño y para tu esposa? ¿Saben qué es lo mejor? Que a él le encanta el chocolate porque en mi casa mi mamá hace chocolate, ella tiene cacao y hace poquito yo colocaba en mis redes que llegó a la casa de mi mamá y llegó directo a ver las mazorcas de cacao de la abuelita Lola. Y llegó a verlas y estaban chiquiticas. Pero él le encanta el chocolate y nada, un beso a mi hijo y a mi esposa que son, o sea, solo cuando uno es papá uno entiende lo que significa eso, ¿no? Tengo la fortuna de tener una muy buena mujer a mi lado y la bendición de tener a este hijo y nada, yo los amo mucho y también todo este esfuerzo es por la comunidad y también por ellos, ¿no? Por mi familia. Muy bien, esta es la Asociación de Convivencia por Timaná, construyendo ciudadanía y lógicamente el beneficio social que tenemos para todo el municipio de Timaná, como también para todo el departamento, todo el país y para el mundo entero. Simplemente con el principio de alteridad les decimos a ustedes que tengan buena noche. Estuvimos con Daniel Cerón y este servidor que siempre defendemos la génesis de la Casica Gaitana.